y ya digamos en ese marco más propio del sector salud, solamente hacer alusión a la política de atención integral en salud como el marco que hoy define la política pública y que nos hace un llamado a esto que venimos hablando de centrar en el centro a los sujetos, a dar cuenta de ese contenido y esa naturaleza del derecho fundamental a la salud y a procurar no solamente mejores condiciones de salud desde la incidencia en los determinantes sociales de la salud, sino a garantizar una serie de atenciones con una clara responsabilidad de los actores del sector salud en términos de la garantía de las atenciones con los atributos de calidad que corresponden, incorporando este atributo de la integralidad como un atributo importante y esencial para la atención en salud. Esto lo recoge la resolución 2626, donde finalmente ha quedado alojada la política de atención integral en salud. Y en ese marco de la política, en su momento definido desde 2016, se incorpora como instrumento para la atención, para la articulación de los actores a propósito de esos resultados en salud de los sujetos, familias y comunidades, las rutas integrales de atención en salud, que aquí solo traigo, digamos, como un esquema donde se reconoce la ruta madre o la ruta grande, la ruta base sobre la cual todos deberíamos tener garantizadas una serie de atenciones, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y la interacción de esta con las rutas de riesgo específico y las rutas de evento, que sigue interactuando permanentemente con los procesos de atención resolutiva en la consulta externa, en urgencias y en hospitalización, pero que básicamente reconoce estas tres líneas de rutas, tanto la de promoción y mantenimiento como la de riesgo específico y la de eventos, y que nos propone una estructura general de las rutas, partiendo de este logro de los resultados en salud, ubicando, como decimos siempre, los sujetos en el centro, reconociendo los ámbitos territoriales en los cuales los sujetos viven y haciendo una apuesta en definir unas atenciones o unas intervenciones que son lo que le llega a las personas y que hace parte del compromiso del sector salud para poder garantizar estos resultados en salud, y que están esquematizados como las intervenciones poblacionales, que implican estrategias masivas de información en salud, y la incidencia en política pública local, por ejemplo, las intervenciones colectivas, que son intervenciones destinadas a grupos o colectivos que se ubican en diferentes entornos, como puede ser el comunitario, el entorno hogar, el entorno educativo, y una serie de intervenciones individuales que sí o sí deben garantizarse a los sujetos, y que nos dan el marco, en el caso específico de las intervenciones individuales, nos dan el marco para la atención de promoción y prevención, como lo veníamos manejando antes y que se estaba en el marco de la resolución 412, pero que evidentemente la resolución 3280, por la cual se implementan o se incorporan las rutas de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal, hace una avanzada no solamente ubicando cuáles son esas atenciones, sino ubicándolo en este marco general de acción con interacción de los diferentes niveles de atención y las diversas intervenciones que deben ser garantizadas a los sujetos, para lo cual se requieren una serie de acciones de gestión de la salud pública que logren garantizar estas intervenciones, pero además que logren incidir en los determinantes sociales de la salud a través de la coordinación intersectorial y de la gestión sectorial en el territorio. Solamente aquí para poder tener presente esta lógica de apostar desde el sector salud a unos resultados en salud, y traigo acá lo que serían algunos de los resultados de impacto. En esto reconocen a personas que se desarrollan adecuadamente desde el punto de vista físico, motor, social, socioemocional y cognitivo como un resultado que no solamente corresponde al sector salud, por eso es un resultado de impacto, pero que nos permite un poco acercarnos a ese derrotero que tenemos
y en el cual nosotros debemos garantizar una serie de intervenciones. Acá los resultados intermedios, que son resultados que están mucho más cercanos al hacer del sector salud, es decir, son mucho más de responsabilidad del sector salud, aunque pueden tener una participación con otros sectores, especialmente para lo que tiene que ver con el abordaje de familias y comunidades. Y por último, unos resultados en términos de los atributos de calidad de la atención y de la disminución de brechas de equidad. Y acá solo traigo un ejemplo puesto en la tasa de mortalidad en la niñez y la distribución que evidentemente se da de manera diferenciada en los territorios. Si partimos de estos resultados en salud y de estas intervenciones de las que veníamos hablando, será mucho más fácil entender el esquema de las rutas, y voy a señalar con énfasis la ruta de atención integral materno-perinatal y de la ruta de promoción y mantenimiento, esos componentes que son tan claves para la promoción y valoración del desarrollo y atención a sus condiciones. Acá esto solamente es un esquema de la ruta integral de atención materno-perinatal, donde se hace un relieve de algunas de las atenciones que son nuevas, y aquí señalo donde podrían estar como algunos de los énfasis de esas innovaciones de la ruta que tienen un impacto importante en los procesos de desarrollo, como es la atención preconcepcional, como puede ser, además de toda la atención para el cuidado prenatal, que es fundamental, esta incorporación del curso de preparación para la maternidad y la paternidad, y una serie de procedimientos definidos para el recién nacido, que nos permiten ubicar no solamente una atención inicial del recién nacido, una atención para el seguimiento del recién nacido, además de la atención que se da en el contexto del parto, sino también esa atención básica que se da a los 3 o 5 días de la salida de la institución, y la incorporación en esta atención de cuidado al recién nacido y en esta atención para el seguimiento al recién nacido del tamizaje neonatal en sus 4 líneas, como lo vamos a ver. Entonces, de las atenciones del recién nacido quisiera relevar uno que parte de un enfoque antenatal de riesgo en la atención en sala de partos, incorpora los cuidados esenciales del recién nacido que son fundamentales para lograr garantizar un adecuado nivel de desarrollo en los niños y niñas, y incorpora ese examen físico en las primeras 24 horas, que aquí se reseña que debe ser por medicina o pediatría, y finalmente un seguimiento al recién nacido que se supone debe darse por parte del profesional de pediatría, o en el caso que no se tenga disponibilidad del recurso humano puede darse por parte de profesional de medicina, con aportes desde telemedicina por teleexperticia por parte del profesional de pediatría. Pero esta consulta es muy importante, es una consulta fundamental, tanto el examen físico en las primeras 24 horas como el seguimiento al recién nacido. Y esta incorporación que hablábamos de los hallazgos del tamizaje en las 4 líneas, en lo que corresponde al hipotiroidismo congénito, que ya se viene haciendo tamizaje desde hace más de 20 años, pero incorporando tecnología dura para el tamizaje auditivo del recién nacido y tecnología blanda, es decir, por examen físico para cardiopatía congénita compleja y el tamizaje visual. ¿Qué es importante en la ruta de promoción y mantenimiento a propósito de la valoración del desarrollo? Uno, que la consulta de valoración integral en salud retoma estos aportes que ha hecho, o estas atenciones que ha señalado la ruta materno-perinatal en el marco del seguimiento al recién nacido, y desde allí incorpora una serie de atenciones que permitan hacer una valoración integral de estos niños y niñas. Lo segundo, que es muy importante y que va a ser objeto de otro momento de este curso, es la incorporación del instrumento validado para el tamizaje del desarrollo en la primera infancia, la escala abreviada del desarrollo 3. En el marco de la valoración integral en salud, este instrumento debe ser aplicado en todas las consultas de valoración integral en salud en la primera infancia.
Esto es muy muy importante y el desarrollo de capacidades que se haga para el talento humano en salud es fundamental, el disponer de los insumos como es el kit de escala abreviada del desarrollo es fundamental también para poder hacer este abordaje. Vincula además otras atenciones de valoración integral para el caso de la primera infancia, la valoración de salud bucal desde los 6 meses y la consulta para la promoción y el apoyo de la lactancia materna durante el primer mes y en caso de que sea necesario, pues es posible programar otras consultas para acompañar el proceso de lactancia durante los primeros 6 meses, pero asimismo incorpora otras acciones, otras atenciones para detección temprana y protección específica, como lo vamos a ver ahora, y realiza en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento, se realiza un seguimiento al desarrollo durante todo el curso de la vida, en este caso asociado a un instrumento y en los otros momentos a la valoración a través de la anamnesis en términos no solamente del proceso de desarrollo, sino también del aprendizaje, del proceso laboral y luego de la conservación de las habilidades ya para la vejez. Acá solo traigo como para reseñar algunas de las innovaciones de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en primera infancia, solo como por tenerlo allí presente. Uno, pues estos procedimientos nuevos que antes no hacían parte de la atención de la primera infancia, la valoración integral en salud, que es más allá del crecimiento y desarrollo. Acá coloco esas pistas que están colocadas allí en la resolución, la atención en salud bucal, que como les decía se da desde los 6 meses en adelante, la atención que hablábamos de promoción y apoyo a la lactancia materna, el tamizaje para anemia en los niños con riesgo y unos ciclos educativos grupales a los cuales debe poder acceder los padres y cuidadores y los niños y niñas desde la primera infancia, mínimo 2 ciclos durante toda la primera infancia y también se abre la posibilidad de programar unas sesiones individuales de educación para la salud de acuerdo a algunas condiciones específicas de los niños y niñas o de los padres y cuidadores y unas sesiones específicas de educación para la salud dirigidas a la familia. Lo siguiente es que se incorporan actividades y tecnologías en la consulta de valoración, se incorporan los instrumentos de obligatorio cumplimiento, la escala abreviada del desarrollo 3 es un instrumento de obligatorio cumplimiento y debe ser incorporado en todas las consultas, como lo decíamos, lo mismo pasa con el cuestionario VALE y con el APGAR familiar. Y hay otros instrumentos que son sugeridos y que son importantes también y que se utilizan en caso que haya una sospecha o una necesidad un poco de concretar algún riesgo y son el familiograma, el ecomapa, el listado de factores de riesgo auditivo y el EMCHAT. Y por último, sea un cambio en las frecuencias, una incorporación de perfiles, como es el perfil de medicina familiar, de pediatría y de nutrición, y una valoración integral que se da en más ocasiones por el perfil de medicina. Acá no me voy a detener, este es simplemente un esquema general de lo que implica las intervenciones individuales en la primera infancia, solamente para denotar algunas de los componentes que están puestos hoy en la valoración integral. No es lo único, finalmente la valoración del desarrollo implica la valoración integral del niño o la niña y de lo que sería la dinámica familiar, el contexto social y las redes de apoyo con las que cuenta la familia, el niño y la niña. Pero además de este contexto de la consulta de valoración integral y de esta apuesta que se hace a propósito de la promoción y el apoyo a la lactancia materna, también encontramos estas atenciones a las familias que son muy muy importantes para el caso de la primera infancia en lo que corresponde a la promoción y el seguimiento al desarrollo infantil. Acá solo para tener un esquema general de las atenciones con la periodicidad, no incluimos acá pues digamos como los perfiles que desarrollan estas atenciones, pero creo que lo más importante es entender que un niño o una niña que asisten a una consulta, por ejemplo, de salud bucal,
pues cualquiera de estas puertas, ya fuera la valoración integral o ya fuera la vacunación o cualquiera de las atenciones, debería activar las otras atenciones, debería activar las otras puertas para garantizar así la integralidad de la atención de los niños y niñas. Y voy a pasar para ya ir cerrando este último acápite con lo que es la consulta de valoración integral en salud para la primera infancia. Este escenario, el escenario que hemos estado hablando, requiere una serie de capacidades del talento humano en salud. Está colocado para los profesionales de medicina, enfermería, medicina familiar y pediatría, y vamos a ver ahora a propósito de los perfiles estas anotaciones que tenemos, pero en principio esta consulta apuesta por hacer una valoración de la salud y el desarrollo de los niños y niñas, detectar tempranamente condiciones de riesgo que pueden afectar la salud y el desarrollo y potenciar capacidades de cuidado y procesos de desarrollo, partiendo de la construcción de un plan de cuidado que debe informarse, comentarse con la familia y de hecho concertarse con ellos. En relación al perfil de la atención, además de esto que ya hemos señalado, creo que es importante tener presente lo que señala la resolución 2481 de 2021 en relación a la atención de menores de 18 años por pediatría como puerta de entrada al sistema en la medida en que haya disponibilidad de esta oferta en el territorio. En este caso no requieren y tener, digamos, pueden acceder de forma directa y no tendrían que tener una remisión inicial de médico general si la oferta así lo permite en el territorio. Esto es muy, muy importante porque siempre hay muchas preguntas a propósito de la valoración por pediatría para los niños, niñas y adolescentes. En niños de mayor riesgo se definen una serie de condiciones en las cuales la valoración de la atención, la valoración del integral en salud para la primera infancia debe ser realizada por el perfil de pediatría. Si no se cuenta con perfil de pediatría, en caso de encontrar alguna de estas condiciones, debería hacerse la consulta por parte del profesional de medicina, como decimos, con teleexperticia, telemedicina por teleexperticia con el profesional de pediatría, es decir, en vivo el profesional de medicina y por telemedicina, es decir, por virtual el profesional de pediatría para poder hacer una valoración realmente como corresponde. El profesional de enfermería desarrolla todo el procedimiento, pero en caso ordena medicamentos, insumos y dispositivos de acuerdo a lo definido para este procedimiento. En caso de detectar un riesgo, el profesional de enfermería debe gestionar la atención por profesional de medicina para que se realice el diagnóstico y se haga el abordaje de la condición detectada. Y el tamizaje de la agudeza visual para los niños y niñas a partir de los 3 años debe ser realizado por profesional entrenado, medicina general, especialista u optometría en dado caso. ¿Cuáles son esas condiciones de mayor riesgo? Acá solamente un esquema de qué estamos hablando. Estamos hablando de esas condiciones perinatales y neonatales, evidentemente el bajo peso al nacer, la prematurez, la hospitalización neonatal mayor a 7 días, cualquier patología perinatal o neonatal que pueda ser significativa, todos los hijos de madre con alguna infección gestacional o perinatal con alto riesgo o los hijos de madre con complicaciones durante la gestación deben ser vistos por el profesional de pediatrías. Así está señalado en la resolución 3280. También aquellos niños o niñas que tienen alteraciones de la salud o del desarrollo, como son anomalías congénitas mayores o múltiples, niños con sospechas de problemas del desarrollo infantil deben ser seguidos o debe tener un seguimiento por parte del profesional de pediatría, niños con tamizaje o estudio positivo para alteraciones congénitas, cualquiera que ella sea, y cualquier niño que presente un evento de interés en salud pública. Asimismo, los niños que presentan condiciones crónicas o discapacidad o aquellos que tienen un tratamiento de forma crónica o antecedentes de hospitalizaciones recurrentes y no por último, menos importante, todas estas condiciones sociales o familiares que pueden implicar un riesgo
como son los hijos de las mamás con sospecha o diagnóstico de depresión posparto, o aquellas que son consumidoras de sustancias psicoactivas, o padres, hijos de padres con enfermedad mental que tiene algún impacto en la estabilidad de la familia, los niños que están acompañados o que son acompañantes más bien de sus madres en centros de privación de la libertad, que son niños mayores de 3 años, niños con padres, niños menores de 3 años, perdón, niños con padres o hermanos con enfermedad catastrófica, que incluye las neoplasias y las condiciones degenerativas, los niños víctimas de vulneración o violación de los derechos, incluso aquellos que han sido víctimas de desplazamiento, y los niños pertenecientes a un hogar en pobreza extrema o situación de calle, y uno podría ubicar incluso allí los niños migrantes que también tienen una situación de vulnerabilidad, también deberían ser abordados por profesional de pediatría. En un esquema muy general, ya se ha hablado un poco de la historia clínica y de la valoración, pero solamente para reseñar estos componentes básicos que se han incorporado en la anamnesis de esa consulta de valoración integral, que pasa por comprender esos antecedentes personales, que son antecedentes también de la familia y de la madre durante la gestación y la preconcepción, los antecedentes familiares, incluyendo antecedentes relacionados incluso con exposición o riesgo a violencias. En términos del desarrollo, la verificación de los tamizajes del recién nacido es un aspecto importante. En términos de la alimentación, evidentemente la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y la lactancia durante los primeros 2 años. Las rutinas y los hábitos es algo por explorar muy importante, cómo se van incorporando esas rutinas en la vida de los niños y las niñas, y cómo podemos acompañar a los padres en esa incorporación de prácticas de cuidado. Lo que tiene que ver con la valoración de la familia, de cuál es la estructura y dinámica familiar, es muy importante tener claro quiénes están al cuidado del niño, bajo qué condiciones, en qué entorno, y cuáles son las condiciones, digamos, de seguridad, de cuidado de ese entorno de la familia, las redes de apoyo con las que cuentan esos niños y niñas, y esos avances que pueden haber en algunos compromisos hechos con la familia en sesiones anteriores o en los procesos de educación para la salud, así como las inquietudes o retomar las inquietudes que pueden tener los padres para poder abordar a estos niños y niñas. Y en el examen físico, que es el otro componente grande, si nos permiten, vamos a hacer como una abstracción de la consulta, y en la consulta tendríamos un componente grande de anamnesis, un componente grande del examen físico y finalmente un componente grande que ubicamos todas las acciones que se enmarcan en el plan de cuidado. Y en el examen físico, muy importante tener presente que se incorporan en la resolución la toma de signos vitales, incluyendo la saturación de oxígeno por medio de pulsoximetría, el peso, la medición de peso, talla y perímetro cefálico bajo la interpretación de la resolución 2465 de 2016, la aplicación de escala abreviada del desarrollo que se incorpora allí en el marco del examen físico, y unido a esto la aplicación del VALE, la aplicación o autoaplicación del APGAR familiar, la medición de la agudeza visual, como decíamos, a partir de los 3 años, y toda la evaluación, digamos, básica del ojo y de sus anexos, así como del pabellón auditivo, del conducto auditivo y demás. La incorporación sugerida de la lista de chequeo de factores de riesgo de alteraciones auditivas, vestibulares y de la comunicación, la valoración de la salud bucal, de las estructuras dentomaxilofaciales, la valoración de la salud sexual, que implica la identificación de violencias o de prácticas como la mutilación genital femenina, o de alteraciones anatómicas o de intersexualidad, y de la salud mental de los cuidadores, que es importante, aunque el examen físico y todo lo que estamos refiriendo siempre está aludiendo al niño. El valorar o el tener una posibilidad de valorar la salud mental del cuidador es muy importante, y ahí en la ruta se tienen unos instrumentos que permiten hacer una valoración inicial de la salud mental del cuidador, que se ha visto es un factor fundamental
para los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Y finalmente, esta lógica de establecer un plan de cuidado pensando en todo lo que tendríamos que disponer para esos niños y niñas de acuerdo a los hallazgos detectados, a las necesidades expresadas y a esas definiciones de promover la salud, el cuidado y promover el desarrollo integral. Uno, pues en caso de detectar un riesgo o una alteración, pues hacer el diagnóstico y el abordaje integral como corresponde. Lo señalábamos que en caso de ser detectado por un profesional de enfermería debe ser derivado al profesional de medicina y de esta manera poder concretar el diagnóstico, verificar o canalizar a las atenciones en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. No debería suceder que los niños y niñas consulten y no se garanticen las otras atenciones que están definidas en la ruta. Hacer la notificación obligatoria en el caso de los eventos de interés en salud pública, por ejemplo en el caso de desnutrición, servicios sociales y atenciones a las familias. Es importante derivar o canalizar a los servicios sociales del territorio. Para ello hay que conocer de cuál es la oferta o de cuál es el canal de comunicación y asimismo garantizar esa derivación para las atenciones que están centradas en las capacidades de las familias. Si se detecta un riesgo, por ejemplo, a partir de la aplicación del APGAR familiar, se debe derivar a la consulta básica de orientación familiar. Poder incorporar estos mensajes que permiten en términos de información en salud incidir en esa incorporación de prácticas de cuidado. Es muy importante el segmento de la información en salud que podemos brindar a padres y cuidadores. Remitir, y para remitir también debemos conocer la oferta de intervenciones colectivas que se da en el marco del plan de intervenciones colectivas a nivel territorial, porque esto es, digamos, un escenario complementario que puede ayudar a fortalecer esas capacidades en las familias y en los cuidadores y fortalecer esas redes de apoyo con las que cuentan en el territorio, y derivar a los escenarios de educación para la salud, especialmente al escenario de educación para la salud grupal, que debe ser garantizado de manera programática, es decir, debe ser garantizado para todos los niños y niñas y de hecho debe ser garantizado para todos durante todo el curso de la vida. No es una intervención de riesgo. La educación para la salud es una intervención básicamente promocional y es de hecho la intervención en sentido estricto la más promocional de la ruta. Esto solamente para tener presente todas las otras intervenciones que ya las vimos en un esquema y que cuando un niño o niña consulte a la consulta de valoración integral debería ser derivado a las intervenciones de la ruta, garantizar el tamizaje auditivo neonatal y los demás tamizajes. Hablamos del auditivo porque en principio el de cardiopatía congénita y el visual se hacen por examen físico y deben garantizarse en las primeras 24 horas, pero al requerir una tecnología dura, muchas veces es necesario hacer una gestión que no debería ser así. Debe garantizarse antes de la salida del niño en las primeras 24-48 horas, pero de no ser así debe ser captado en la ruta de promoción y mantenimiento en la primera infancia, y garantizar estas otras atenciones que están aquí señaladas y que son esenciales para lograr garantizar unas mejores condiciones de salud y por lo tanto unas mejores condiciones para el desarrollo. No me voy a detener aquí y ya estamos casi terminando, pero quería abrir esta ventana a propósito de las intervenciones dirigidas a las familias, esa valoración del componente familiar que está incluido en todas las consultas de valoración durante todo el curso de la vida. Es fundamental poder conocer cuál es la conformación y las relaciones entre los integrantes, y cuál es la capacidad de afrontamiento y la vivencia que tienen los integrantes a propósito de su familia como red de cuidado primario, que permite hacer una valoración de riesgo y en caso de detectar un riesgo medio debe ser canalizada hacia la atención básica de orientación familiar. En todo caso, siempre puede ser derivado un escenario a una sesión de educación para la salud dirigida a la familia, donde el centro se coloca en fortalecer las capacidades de cuidado, de salud, de cuidado y de agencia de las familias.
Pero además, en caso de que se detecte un riesgo alto por algún evento o alguna condición, debe ser derivado también a la ruta de riesgo o a la ruta específica que corresponda. Por ejemplo, a la ruta de violencias o a la ruta de SPA o a la ruta de salud mental. Estas últimas anotaciones ya solamente para poder tener un escenario, unas aclaraciones. Primero, la progresividad de las atenciones en salud. A partir de la resolución 3280 se definen unas atenciones que entran en progresividad, es decir, que no se pueden garantizar al 100% de la población, pero que los aseguradores y los prestadores deben avanzar en la garantía progresiva, gradual de las mismas. En la resolución 276 se da un alcance a esto y se amplían la cantidad de atenciones que quedaban en progresividad, y esto es de nuevo retomado por la resolución que plantea las tecnologías incorporadas en el marco de la UPC. Para este año es la resolución 2503, y aquí solamente traigo esos umbrales mínimos que se han señalado para algunas de estas atenciones, tanto de la ruta promoción y mantenimiento como la ruta materno-perinatal. ¿Y por qué se plantean unos umbrales? Uno, porque algunas de estas son intervenciones nuevas en las que no estaban incorporadas en el esquema de la resolución 412, y lo otro porque muchas de estas o en todas estas hay que hacer una valoración de la disponibilidad de talento humano y de tecnología en el territorio para poder avanzar realmente con la garantía de estas atenciones. Entonces, estas atenciones están en progresividad en este momento, es decir, no puede no estarse garantizando el 100%, pero no quiere decir que estén frenadas, es decir, debe avanzarse en la garantía de estos umbrales en la población base. La fortificación casera con micronutrientes, la atención en salud bucal para todos los momentos de curso de vida, la atención en salud para promoción y apoyo a la lactancia materna, la de la educación grupal en primera infancia, la atención preconcepcional, la atención para promoción de alimentación y nutrición en el embarazo, y el tamizaje auditivo del recién nacido sin riesgo de hipacusia. El tamizaje auditivo del recién nacido con riesgo de hipacusia debe garantizarse al 100%. Hay atenciones que no están sujetas a progresividad. Se mencionaba en la 276 que la atención en salud por pediatría entraba en progresividad, pero esta atención en salud por pediatría para los niños con mayor riesgo no puede ser considerada en progresividad porque es una atención de riesgo. Lo mismo pasa con la atención básica de orientación familiar, con la educación para la salud dirigida a la familia, porque son intervenciones de riesgo. Lo mismo de la desparasitación intestinal y la suplementación. Y solamente para que tengamos esta visión un poco de lo que hablábamos de la política de desarrollo integral y el sistema de seguimiento nominal, acá las cifras del sistema de seguimiento desde 2015 hasta 2020, donde evidentemente logramos tener un 90% de los niños y niñas en educación inicial, hasta un 80% con esquema completo de vacunación, pero realmente tenemos una muy baja cobertura de la atención de valoración integral, también unido a toda la restricción de los servicios de salud en el marco de la pandemia y todo el miedo y la desconfianza de las familias en el marco de esta condición que nos ha afectado de manera importante. Es muy importante pensar cómo este niño llega a vacunarse y tener su esquema de vacunación completo y no logramos que se garantice la atención de valoración, que es una atención en toda perspectiva integral. Y esta valoración integral se da con una cobertura muy diferencial entre las EPS, y acá hay EPS que tienen una cobertura muy amplia y que su porcentaje de cubrimiento en términos de esta valoración integral es muy bajo, pero asimismo la diferencia que se da en el marco de las entidades territoriales, donde hay muy pocas entidades que logran unos porcentajes cercanos al 50%, y la mayoría de ellas están cercanas al 20 o al 30% del cubrimiento de esta atención. Ya para cerrar,
unas notas últimas que nos parecen importantes. Uno, pues reconocer el avance que se ha hecho en términos de incorporar el seguimiento a los resultados en la resolución 202 que modifica el anexo técnico de la 4505, acá solamente para reseñar que ya tendremos los resultados del tamizaje neonatal y tendremos los resultados de la valoración del desarrollo de la escala abreviada del desarrollo en las áreas que corresponden y también el resultado del vale. Esto es muy importante porque hablar de desarrollo pero no hacer seguimiento de qué sucede, cómo está el desarrollo de los niños y las niñas es una falta gravísima. La interoperabilidad de historia clínica es la resolución 866 de este año y nos plantea también la posibilidad de ya ir relacionando la finalidad de las atenciones, estas finalidades de las que hemos hablado, tanto valoración integral, detección temprana, protección específica, educación para la salud, como las finalidades de los escenarios de educación para la salud. Se han definido CUPs o códigos de procedimiento para las intervenciones colectivas, incluyendo los escenarios de educación para la salud desde lo colectivo, y tenemos allí varios retos en torno al desarrollo de capacidades en el talento humano, a las orientaciones para el abordaje de las alteraciones del desarrollo que deben ser incorporados en los procesos de formación tanto de profesionales de medicina, de enfermería, pero especialmente de profesionales de pediatría, quienes tienen que hacer el abordaje derivado de esa valoración de la escala abreviada del desarrollo, de la cual se hablará en la siguiente sesión, y que requieren unos elementos que permitan realmente dar un siguiente paso a propósito de ese hallazgo a partir del instrumento de tamizaje. El desarrollo, la definición de instrumentos de valoración del desarrollo en la infancia y la adolescencia, ese es un reto importante, y el planteamiento de los estudios longitudinales que permitan realmente incorporar ese enfoque de curso de vida y decirnos qué está pasando con nuestros niños y niñas, que luego ya son adolescentes, que luego son jóvenes, que luego son adultos y que luego son viejos, y cuál es la incidencia de esas acciones que nosotros estamos promoviendo desde todos los sectores y desde el sector salud. Con esto daríamos por terminado. Agradezco mucho al equipo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y a sus coordinadores, y estaremos pendientes de las consultas que van saliendo en el chat y en el foro.